Hola mi gente, Criba de este lado y en el video de hoy te voy a enseñar cómo mezclar las voces de tu canción. Pero antes de comenzar te quiero decir que este video es parte de una serie de videos que estoy haciendo aquí en el canal, donde yo comienzo desde que yo recibo la canción hasta que yo le entrego la canción final al cliente completamente lista. En los videos anteriores vimos cómo yo recibo la sesión, cómo yo la organizo, cómo yo edito las voces, cómo mezclo toda la percusión y el bajo. Y bueno, en el video de hoy vamos a ver cómo yo mezclo las voces. Si tú no has visto esos videos, te voy a dejar aquí que te va a salir una tarjetita donde tú puedes entrar para ver los videos anteriores y luego venir a este. Si ya tú lo viste, bueno, vamos para la intro y comencemos con el video de hoy. ¡Ay! Ya ustedes vieron cómo yo mezclé la percusión, el bajo y vamos ahora entonces con las voces. Y lo primero que yo hago es ajustar el volumen de acuerdo al contexto que yo tengo ya, o sea, lo que tengo mezclado, hasta que yo sienta que más o menos suena bien. No tiene que ser el volumen final, pero por lo menos para cuando yo esté procesando, esto me da un poquito de contexto de lo que yo estoy haciendo y sé con muchísima más seguridad si va a quedar bien en la mezcla. Y eso es lo que yo voy a hacer ahora. Pila de jevita, pero la reboto que si se loco. Me tiran pila de jevita, pero la reboto que si salgo contigo como sácame la loto más. Te llega, dime a qué hora tú sales más de la universidad pa' buscarte. Quisiera verte esta noche. Dame una vuelta en la zona, dime que tú tomas. Tú pintas de popi, pero tú eres una malona. Yo sé que tú estás loca, que el tipo a ti te coma. Cógelo. Ahora, luego que yo tengo ya como que el balance inicial de las voces principales, las voces secundarias yo las dejo para después, incluso después de la melodía. Yo primero voy con las voces principales. Ok, tengo el balance inicial. Aquí hay una pequeña pelea sobre qué tú deberías hacer primero, si ecualizar, si comprimir y por qué. Mira, esto realmente es mucho gusto personal. Cada quien te va a decir por qué desea hacer tal cosa primero. Personalmente yo prefiero comprimir primero. Te repito, mucha gente te va a decir que no, nunca se comprime primero, primero se ecualiza. Otra gente te va a decir que sí, que se comprime primero. Gusto personal, yo prefiero comprimir primero y normalmente yo suelo andar buscando una compresión entre 3 y 7 decibeles de reducción. Casi siempre, por no decirte siempre, porque hay veces que uso otros compresores, pero casi siempre el compresor que yo utilizo es el LA2A. Yo utilizo la versión de UAD, de Universal Audio, porque tengo una interfaz de audio de Universal Audio, la Apollo Twin, que viene con los plugins y lo corre a través de la propia consolita y no me consume los procesos de la computadora. Aparte de que me gusta cómo suena esa versión, pero probablemente tú utilices Waves, porque yo sé que es uno de los plugins que más se utilizan, y Waves tiene la versión del CLA2A, que también suena súper bien y es este mismo estilo de compresor. A mí me encanta porque tú no tienes que joder mucho con ese compresor. Tú lo pones, le dices cuánto tú quieres comprimir, ajustas el volumen de salida de acuerdo a lo que tú comprimiste y ya acabaste. Y suena muy bien en voces. Así que casi siempre yo utilizo ese compresor. Coge los chilling que esta noche tu corona. Me pasaron tu contacto, me dijeron que tú estabas ready. Si quieres pasar un buen rato, ponte un vestidito y unos tenis. Y ese display que me tiene loco, and there's no way. Cuando vi tu foto. Algo que tú me ves haciendo luego que yo aplico la compresión es apagar y encender el compresor y luego ajustar el volumen. Es porque yo quiero que cuando yo estoy comprimiendo, bueno, yo comprimo lo que yo voy a comprimir, que te repito, entre 3 y 7 decibeles de reducción más o menos. Yo quiero que el volumen al aplicar el compresor siga siendo el mismo para yo seguir manteniendo el balance de volumen que yo di anteriormente cuando tú me viste primero ajustando los volúmenes. De esa manera yo sé lo que está haciendo específicamente el compresor y no me estoy engañando con si tengo más volumen o si tengo menos volumen, porque por naturaleza nosotros solemos pensar que lo que suena más alto tiene mejor calidad. Así que es buena idea siempre ir ajustando el volumen para tener lo mismo antes y después. Ok, salimos del compresor y nos metemos al plugin que yo utilizo mayormente para la mezcla, como ustedes han podido ver en los videos anteriores, que es el VMR de Slide Digital. Y aquí lo primero que yo hago es ajustar el volumen en el que la voz entra a la consola para que no suene un poquito saturado. Y vamos con la ecualización. Aquí también hay una pequeña discusión sobre qué se debería hacer primero, si tú deberías primero reducir lo que está de más o deberías aumentar lo que tú quieres resaltar.
cada quien te va a dar su respuesta de por qué deberías hacerlo de esa manera. Y en mi posición, en mi caso, lo que yo suelo hacer es, yo voy haciendo lo que primero me llame la atención. En el caso de esta canción, lo que primero me llamó la atención es que la voz le faltaba brillo. Así que lo primero que yo hago es subirle el brillo. Y si tú has visto los videos anteriores en esta misma serie, tú te das cuenta de un patrón. Es que yo le subo el volumen al máximo en la banda del ecualizador que yo quiero hacer. Y yo voy moviendo la frecuencia para yo ver exactamente dónde es que yo quiero hacerlo. Luego le bajo el volumen y subo realmente lo que yo quiero. Yo lo hago de esta manera para yo poder escuchar específico. Sí, wow, a la clara sonó esto lo que yo quiero. Ya lo bajo y entonces le subo realmente lo que quiero, porque yo sé que si lo dejo ahí arriba sería demasiado. Lo que yo estoy buscando en el brillo es que me suene la voz un poco más brillosa, con un poco más de frecuencia alta, pero que no me suene chillón, que no me molesten las S y esas cosas. Así que yo voy subiendo la frecuencia hasta que yo tenga el brillo que yo quiero, pero que no me suene chillón. Luego le bajo el volumen y le pongo realmente el brillo que yo quiero. Como sácame la loto más que me tiene loco and there's no way. Cuando vi tu foto me tiran pila de jevita pero la reboto, que si salgo contigo como sácame la loto más. Esta frecuencia que yo voy a elegir siempre va a depender de la voz que yo voy trabajando, pero algo que tú sí debes saber es que generalmente se encuentra por encima de los 10 kHz. Ya depende de cuál voz en específico es cuál es la frecuencia exacta que yo elijo, pero casi siempre por encima de 10 kHz. Lo siguiente que decido hacer en la ecualización de esta voz es cortar todas esas frecuencias graves que yo sé que la voz por naturaleza no tiene, pero que pueden estar ahí en la grabación ensuciando todas las frecuencias graves de nuestra canción. Esto básicamente es con un filtro y tú vas subiendo el filtro. Un pequeño tip que tú puedes utilizar para el momento en que tú vayas a filtrar tus voces es: tú vas subiendo el filtro hasta que tú comiences a escuchar que la voz va perdiendo cuerpo. Cuando tú escuches eso, tú te devuelves un poquito. Eso te va a ayudar a tú filtrar solamente lo que tú necesitas y no filtrar de más, quitándole cuerpo al sonido. No solamente en la voz, en cualquier otro sonido también tú puedes hacer eso. Pero ¿qué pasa? Si tú filtras demasiado, puede hacer que tus voces o tu sonido, tu canción en general, suene como que muy pequeñita, como que le falta cuerpo. Así que si vas a filtrar, asegúrate de filtrar solamente lo necesario. Y para que tú tengas una idea, en las voces específicamente yo suelo filtrar entre 80 y 100 Hz. Más o menos por esa área yo suelo filtrar casi siempre. Porque ninguna voz llega más debajo de ahí. Pero hay voces que sí tienen un poquito más de cuerpo y bueno, va a depender de la voz. Pero generalmente entre 70 y 100 Hz es un buen punto de partida para saber dónde dejar el filtro. Y lo siguiente con el ecualizador es el sonido como de encajonado. De nuevo, si tú has visto el resto de la serie, tú has visto que yo suelo ubicar la frecuencia por esa área y disminuirle un poquito. Yo creo que ya tú vas notando un patrón de lo que yo voy haciendo. Y fíjate que con la voz estoy haciendo prácticamente lo mismo que he hecho con los otros sonidos. La voz es un instrumento más, no tiene por qué ser tan complicado como mucha gente quiere como que pintarte lo que mezclar voces es súper complicado. Yo ubico la frecuencia que me suena mal, subiendo el volumen y luego la disminuyo un poquito. Que si salgo contigo como sácame la loto más. Cuando vi tu foto me tiran pila de jevita pero la reboto, que si salgo contigo como sácame la loto. Luego que yo hago eso, entonces yo necesito hacer que la voz resalte un poco. Y esa frecuencia por la cual la voz resalta generalmente suele estar por entre 3 kHz y 6 kHz, entre 3000 Hz y 6000 Hz. Por debajo de 3000 suele estar ese sonido como que nasal. Y por encima de 6 kHz suele estar entonces el sonido de la S, que si tú subes mucho por esa área puede ser que el ceseo de las voces te moleste un poco. Si tú subes mucho por el área por debajo de 3 kHz puede hacer que suene como que muy nasal la voz. Entonces entre 3 y 6 kHz yo creo que es una buena área. Y de nuevo, dependiendo de la voz va a variar la frecuencia exacta que tú vas a subir, pero tú lo que puedes ir subiendo un poquito y moviendo un poco a ver en cuál frecuencia es que te gusta más que esa voz resalta y dejarlo ahí. Que me tiene loco and there's no way. Cuando vi tu foto
Me tiran pila de jevita, pero la reboto. Que si salgo contigo es como sácame la Mándame location, beba, para yo poderte llegar. Dime que hora. Ok, como esta canción es del mismo cantante que canta en la canción completa, lo que yo hago es que lo que yo hice en la primera voz, yo simplemente lo copio en la segunda, porque es prácticamente lo mismo, pero yo ajusto un poquito por si, por ejemplo, le falta un poquito más de brillo. Quizá la segunda grabación, al contrario, tiene más brillo y tengo que bajarle un poquito. Yo lo copio y le ajusto para hacer que me suene parecido, que me suene que fue la misma grabación, aunque de hecho en esta canción fueron grabaciones distintas. Hubo unas voces que se grabaron en un estudio y la otra parte de las voces se grabaron en otro estudio, así que suena un poquito diferente y me toca ajustar un poquito, pero como es la misma voz, no es tanto realmente lo que hay que ajustar. Dime que hora tú sales más de la universidad pa' buscarte. Quisiera verte esta noche. Dame una vuelta en la zona, dime que tú tomas. Tú pintas de popi, pero tú eres una malona. Yo sé que tú estás loca, que el tipo a ti te coma. Ok, con el trabajo que yo he hecho ahora de ecualización me doy cuenta que sí, la S me está molestando un poquito. Así que yo le agrego un de-esser. Y un de-esser básicamente es un compresor que comprime solamente cuando escucha las S con mucho volumen, dependiendo de cómo tú lo ajustes. Así que básicamente imagínate que es como si fuera una persona bajando el volumen al track cada vez que suena una S. Eso es básicamente lo que hace un de-esser. Cuando yo tengo el sonido que me gusta con el de-esser, lo copio en el track del lado, como hice con el compresor y como hice con el ecualizador, y ajusto en dado caso de ser necesario. Fíjate, en este caso, como yo he comprimido bastante, de hecho, esta voz, hay algunas cosas que resaltan que a mí no me gustaría que resalten como están resaltando. Por ejemplo, esta respiración que yo te enseño aquí suena demasiado alto. Entonces lo que yo hago es que automatizo, o sea, le disminuyo el volumen un poquito a la voz en esa área para que la respiración no suene tan alta y resalte demasiado. No la elimino porque yo quiero que se escuche que él respiró, pero como se escucha demasiado alto la respiración, entonces le bajo un poquito el volumen. Ponte un vestidito y unos tenis. Y ese display que... Y ese display y unos tenis. Y ese display que me tiene loco. Y ahora vamos con la reverb. Yo le pongo un ecualizador a la reverb. Por cierto, si tú no lo sabías, sí, se puede ecualizar la reverb también y agregarle efecto también si tú quieres. Pero bueno, en este caso yo ecualizo la reverb cortándole un poco los graves para que, igual que como hablamos con el filtro anteriormente, para que esos graves suenen limpiecitos y solamente esté el kick y el bajo dando los graves y no haya más nada discutiendo por esa área de frecuencias. La reverb que yo utilicé fue el D-Verb, que es la reverb que viene en stock en Pro Tools. Así que mira, tú puedes confiar en los plugins que vienen con tu programa. No tienes que usar siempre un plugin super wow. Yo utilizo la reverb de Pro Tools, a mí me gusta cómo suena. Yo elegí la versión, bueno, el tipo de reverb, elegí el tipo plate porque es un tipo de reverb un poco brillante. Los sonidos que tengo en esta canción en la melodía, por ejemplo, son muy oscuros y con la reverb como que quiero hacer entonces un contraste, no quiero que todo me suene oscuro. Así que yo elijo la reverb de plate y de hecho yo le subo un poquito el brillo a la reverb para que se me vaya inclinando un poquito la reverb hacia el lado brillante, que por lo menos para esta canción me parecía lo adecuado. El decay y el pre-delay en la reverb yo lo pongo a tempo con la canción, y si a ti te gustaría saber cómo yo hago esto de poner la reverb a tempo con la canción, déjame saber en los comentarios para saber si hago un video específicamente hablando de eso en el futuro. Ok, lo primero que yo hago cuando ya yo tengo la reverb seteada es yo la pongo a un volumen altísimo, simplemente para yo escuchar la reverb, yo saber cómo suena la reverb que yo acabo de elegir. Y en este caso, bueno, como te dije, yo decido agregarle un poquito de brillo para que suene como yo quiero. Luego que yo tengo la reverb ya sonando como me gusta, yo vuelvo y le disminuyo el volumen y entonces lo subo a gusto. Y ese display que me tiene loco, and there's no way. Cuando vi tu foto, me tiran pila de jevita, pero la reboto. Que si salgo contigo es como sácame la loto. Display que me tiene loco, and there's no way. Cuando vi tu y unos tenis. Y ese display que me tiene loco, and there's no way. Cuando vi tu foto, me tiran pila.
Luego de que yo tengo el reverb, algo que me gusta ponerle mucho, casi siempre le pongo a la voz, es un delay de ping-pong. Y el delay ping-pong a mí me gusta elegirlo porque la voz te suena en el centro, pero el ping-pong va sonando así a ambos lados, haciendo que la voz tenga un ambiente muchísimo más grande y le da como que un aura un poquito estéreo a la voz, y me encanta ese sonido. Pero el delay yo lo ecualizo también, igual que la reverb, para que suene como yo quiero. Y casi siempre la ecualización es que le quito un poquito el brillo al delay para que no tenga tanta como que importancia, no me salga tan adelante, sino que se quede hacia allá atrás en la canción. Y también le corto los graves porque, de nuevo, no quiero tener frecuencias graves jodiéndome ahí con el bajo y el kick, y quiero que todas las frecuencias graves suenen bien limpio. Y algo también que yo veo que los productores cuando están comenzando como que no suelen hacerlo es agregarle reverb al delay, porque cuando tú le mandas la voz al delay, tú le envías la voz seca, no le envías la voz con reverb. Entonces la repetición suena seca. Entonces una muy buena idea es agregarle también reverb al delay para que las repeticiones también suenen con reverb y bueno, queden un poquito más hacia atrás y suenen un poquito más bonito. Mándame location, veo para ir poderte llegar. Dime a qué hora tú sales más de la universidad pa' buscarte. Quisiera verte esta noche. Dame una vuelta en la zona, dime que tú tomas. Tú pintas de popi, pero tú eres una malona. Yo sé que tú estás loca, que el tipo a ti te coma. Coge los chillin' que esta noche tu corona. Me pasaron tu contacto, me dijeron que tú estabas ready. Si quieres pasar un buen rato, ponte un vestidito y me tiran pila de jevita, pero la reboto. Que si salgo contigo es como sácame la nota. Que me tiene loco, and there's no way. Me tiran pila de jevita, pero la reboto. Que si salgo contigo es como sácame. Me tiran pila de jevita, pero la reboto. Que si salgo contigo es como sácame la nota. Que me tiene loco, and there's no way. Me tiran pila de jevita, pero la reboto. Que si salgo contigo es como sácame la nota. Mándame location, veo para ir poderte llegar. Dime a qué hora tú sales más de la universidad pa' buscarte. Quisiera verte esta noche. Dame una vuelta en la zona, dime que tú tomas. Tú pintas de popi, pero tú eres una malona. Yo sé que tú estás loca, que el tipo a ti te coma. Cógelo. Esto que yo he hecho aquí no es como va a quedar la voz al final, pero es bastante cerca de lo que yo quiero. Ya después de aquí es ajustar detalles. Y yo espero que tú hayas visto que realmente no es como que una complicación del otro mundo. Básicamente es comprimir, ecualizar y bueno, reverb y delay. Obviamente hay voces que van a tener muchísimo más proceso que esta, pero en la mayoría de los casos, si las voces están bien grabadas, si las voces, el cantante canta bien y están bien editadas, que puedes ver el video de la edición de las voces para saber cómo yo edito las voces. Si están bien grabadas, el cantante es bueno y están bien editadas, esto es lo que tú vas a hacer en la mezcla realmente. No tiene que por qué complicarse tanto. Y obviamente tienes que tener buen oído porque todo va a depender de las decisiones que tú tomas. No es tanto lo que tú haces, sino el por qué tú lo haces. Y por eso es que yo me enfoco mucho en este canal en explicar los porqués. Que yo sé que hay gente que a veces que me dice como que sí, tú dices mucho, pero entra a la computadora, haz las cosas. Es que muchas veces no depende de lo que tú haces, sino de por qué tú lo haces. Y por eso es tan importante saber los porqués. Porque fíjate que yo no hice prácticamente nada complicado aquí. Si te quedó alguna duda sobre las cosas que se hacen en la voz, aunque te digo, realmente esto es lo que yo hago en la mayoría de las voces que yo mezclo, déjame saber en los comentarios alguna duda que te haya quedado para ver si yo puedo abundar sobre eso en un video futuro. Recuerda que esto es una serie, así que si tú no estás suscrito, suscríbete para que veas los siguientes videos de la serie, ve los anteriores si tú no lo has visto, y si te gustó, déjame un me gusta si yo sé que este tipo de contenido te gusta, y nos veremos para la próxima. ¡Chao!